Vamos con más información. El ex candidato presidencial Hernando de Soto visitó la provincia de Patás para conocer la problemática de la minería informal. Tenemos sus declaraciones tras su visita. Que se echan en el Perú frente a tanto desorden y unas masacres pues sangrientas, unas carnicerías horribles y crueles y con vínculos internacionales, caribeños, de gente que no quiere el bien, están totalmente equivocadas en cuanto es la fuente del problema. Lo que se ha dicho generalmente es que hay ilegalidad, con la cual todo el mundo está de acuerdo que no es una buena cosa, todo el mundo quiere un país legal, y que los responsables son el 70% de la población peruana, pues lo cual nos deja sin salida, porque si tenemos un país en el cual el 70% de la población son bandidos, estamos fregados, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué esos bandidos están fuera de la ley cuando todos ellos piden que haya un proceso de formalización? No es un problema minero, es un problema legal. Es un problema que tiene que ver con una sociedad que tiene una ley que a duras penas puede cumplir el sector formal, para comenzar. ¿Cree usted que las medidas que ha adoptado la Presidencia, el Ministerio del Interior, son las adecuadas para abordar este tema? No, no son las adecuadas en primer lugar porque dirige la culpa hacia los llamados mineros informales, que son básicamente los que están surgiendo en 70-80% del país y no más. Entonces está castigando a aquellos que están produciendo, pero sobre todo aquellos donde no nace el problema, porque cuando hemos estado en Patás y hemos hablado con la gente que conoce el vecindario, resulta que los 13 muertos no son mineros, para comenzar. Dos, que los asesinos tampoco son mineros, sino que lo que ocurre es que como el Estado no le da la protección debida a esa criminalidad que nos ve del Caribe en gran parte, pero dirigida por mafias en distintas partes del mundo, como no sabe cómo manejar el problema, ha echado la culpa al sector informal. Excelente, la palabra es un chivo expiatorio. Y entonces en ese momento lo que ha ocurrido es que se ha metido con una de las clases más pujantes del Perú, que hoy día probablemente está exportando y produciendo más oro que el sector formal, y son el 70% de la población. Toda la evidencia que nosotros tenemos es que no es cierto, que estas personas son esencialmente personas que han sido contratadas por compañías de seguridad para crear una policía privada. Mire usted, basta las calles de Lima y basta las calles de Arequipa para darse cuenta que hay más guachimanes que policías. Y los guachimanes son una forma de policía informal, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos es un país dentro del cual el Estado no cumple esa pregunta. Entonces la única manera de saber estas cosas no es, como dicen los grandes filósofos, información por descripción, que es lo que hacen ustedes los periodistas, sino es información por contacto. Hay que ir y hablar con los vecinos. En base a todo eso, todo lo que sabemos hasta la fecha es que ahí no están las organizaciones mineras informales y ninguno de ellos está en contacto con el gobierno, que es la otra cosa que es interesante. Si pudiese conceptualizar lo que ha vivido usted en Patás, lo que ha podido observar en una palabra, ¿cuál sería esta palabra? La palabra sería una serie de empresarios que se están volviendo prósperos, que consideran que cuando los pobres se vuelven prósperos, a los ricos no les gusta a los pobres que se vuelven prósperos. ¿Por qué es que uno lo felicita a alguien que es limeño y de buena familia, de haber surgido hacia adelante, lo pone en las primeras páginas de su revista, pero cuando lo hacen los informales, ay, que estos cholos, ¿qué están haciendo por acá? Estamos frente a un Estado fallido. No es tampoco un problema de la última presidenta, no es un argumento contra ella. Hemos cambiado de presidente 6 veces en 7 años. Entonces, obviamente, hay un Estado fallido. Si tenemos ahora 50 partidos políticos, no nos va a ir mejor en el futuro lo que nos está yendo ahora. Y llegó el momento para prepararse para grandes cambios que yo espero sean pacíficos. ¿Cuánto se estima las pérdidas económicas durante este cierre, este cese de actividades mineras a todos los sectores? Bueno, estimaciones sobre eso son muy difíciles cuando hay un sector que es informal, que quiere decir que no entra de información sobre los cuales no hay estadísticas precisas, porque está en la sombra. La informalidad tiene varias formas, pero lo que le puedo yo decir es que si se trata de empresas llamadas informales, es decir, que no operan según las reglas establecidas por Energía y Minas, estamos hablando literalmente del 95% de las empresas.